Acá lo tenemos a los buenos muchachos y también nos acompaña, como cada miércoles, les anunciamos más temprano, Juan Raúl Ferreira en la columna habitual de Análisis Internacional. Se ha recuperado de una pequeña caída en la salud, pero nos está acompañando aquí en vivo. ¿Cómo anda, Juan? Ya no contagio, que es lo más importante. Menos a través de los micrófonos. ¿Estás bien? El miércoles pasado. Sí. Miércoles pasado no pudiste estar, pero ahora estuve con una gripe tremenda, pero me dicen que es una epidemia que está muy, muy generalizada. Claro, y Juan, bueno, tenemos arriba de la mesa diferentes temas. Entre otros, se impone hoy la designación de primer ministro británico, en este caso Boris Johnson, quien fue uno de los cabecillas del Brexit, ¿no? Una de las movidas políticas quizás mayores en el último tiempo allí en el Reino Unido, ¿no? Exactamente. Hay una explicación previa que a mí me interesa. El otro día, justamente con un conductor de un taxi, conversábamos de esto y él me decía, no, pero no es así. Hay que separar en Europa dos regímenes políticos distintos. En Europa hay algunas repúblicas, como Alemania, hay muchas monarquías, Italia, muchas monarquías constitucionales, como España, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, todos los países escandinavos. Claro. Pero después hay una figura política distinta, que es la del Reino Unido, que era lo que yo le quería explicar a este hombre. No es una democracia, una monarquía constitucional parlamentaria, donde el monarca es el jefe de Estado, pero es el Parlamento el que decide quién va a gobernar, etcétera, y le tiene que dar respaldo mayoritario. Sí. No existe eso que puede llegar a ocurrir en Uruguay, por ejemplo, el año que viene, de un gobierno con minoría parlamentaria. Para formar gobierno en un régimen parlamentario hay que tener mayoría en el Parlamento. En el Reino Unido hay un matiz que no es poca cosa, que es que el que gobierna es el Parlamento. No es con respaldo del Parlamento, es el Parlamento. Claro. Es decir, el Parlamento designa una comisión que se hace cargo del Poder Ejecutivo. Entonces elige a un líder para ser primer ministro, y ese líder dice, bueno, el diputado tal va de secretario del Interior, el diputado tal de secretario de Relaciones Exteriores, pero es el propio... Tú no podés ser, por ejemplo, ministro, que allí le llaman secretario, si no sos electo diputado. Y el régimen de elección de diputado es distinto que el nuestro, que es este sistema proporcional directo. Es por distrito, el que gana en su distrito es diputado, uno solo, punto, el que sacó más votos. Entonces no siempre las mayorías electorales se reflejan en las mayorías parlamentarias, y las mayorías parlamentarias son más importantes que en ningún lugar, porque es el propio Parlamento el que gobierna. Bueno, ¿en qué contexto se produce esto? Uno, para ponerle una pequeña nota de humor, yo creo que acá ha habido una gran influencia del presidente Trump en la designación del primer ministro. Partido en el Reino Unido, tradicionalmente los dos partidos históricos eran el liberal, que todavía existe pero es muy pequeño, y el conservador. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de la socialdemocracia, los dos partidos hegemónicos que se alternan en el poder son laboristas o socialdemócratas y los conservadores. Pero el Partido Conservador tiene muchas tendencias que van desde una posición muy de derecha a una oposición más moderada. Uno la escucha a la primer ministra May y dice, no, pero esto no puede ser la moderada. Para lo que es el conservadurismo británico, la primer ministra May representaba el sector más moderado. Entre otras cosas, Boris Johnson fue, como tú bien señalabas, el portavoz y el de la idea original de la salida del Brexit. Pero además, dentro de su partido, una vez que se plebiscitó y salió el Brexit, ha sido el que ha tenido las posiciones más duras de intransigencia en la negociación de la salida. Ahora, a mí me parece que hay que señalar dos cosas importantes para ponerlo en contexto de qué es lo que puede significar para el mundo entero, especialmente para Europa y para Estados Unidos, porque el Reino Unido es su más tradicional, histórico y fuerte y firme aliado en Europa. En primer lugar, una pequeña nota de honor, pero no deja de hacerme gracia, ¿no? El otro día no sé quién sentí que decía los dos pelirrojos o los dos, ¿no?
tienen un parecido físico muy Boris Johnson con Trump. Sí, Donald Trump, sí. Claro, sí. Prácticamente el mismo color de pelo, el mismo lenguaje corporal. Sí, acá vemos la fotografía de la diaria. Sí, y ¿no? ¿Viste? Yo cuando vi la de la diaria, por ejemplo, que venía pensando hacer ese comentario, estaba sin lentes y me costó saber cuál de los dos era. Claro, totalmente, sí, porque tiene esa gestualidad. Casi que raro para un británico, digamos. Muy raro, ¿no? Muy raro. De ese tipo de gesto, ¿no? Perdón por la tos. Pero se expresan parecido. Mil disculpas. Se expresan parecido, tienen un lenguaje corporal parecido, el mismo color de pelo, el mismo peinado. Bueno, pero eso no sería lo grave. Lo grave es que hace muchos meses, más de un año, que interfiriendo en los asuntos internos del Reino Unido, que no corresponden por más aliados que sean, el presidente Trump no ha ocultado su deseo de que, repito, en una injerencia muy indebida en los asuntos internos de otro país, de que Boris Johnson sustituya a May y sea el primer ministro. Entonces, yo creo que acá se produce, en un país tan formalmente democrático, que repito, gobierna el propio Parlamento, la injerencia extranjera nunca se había hecho sentir de una manera tan patética. Alguna vez lo hemos comentado, solamente para repasarlo, no vamos a llover sobre mojado. Al presidente Trump, por primera vez en la historia de las relaciones de los dos países, le prohíben, le sugieren, no le prohíben, suspender una visita porque no estaban dadas las condiciones. Bien. Se había adherido a una red de Twitter nazi, partido que está ilegalizado en los Estados Unidos. Pido mil disculpas por el pequeño ataque de tos. Pero decía, en ese marco, después de un año de suspensión de la visita, el presidente Trump realiza su visita de Estado y cuando lo hace, interviene de la manera más descarada y delante de la primer ministra May, la entonces primer ministra May, dice que no está apta para ejercer el cargo, que el primer ministro tiene que ser un jefe. Imagínate que acá viniera Macri y dijera, yo quiero que gane Talvi, Lacalle o Martínez, ¿no? Y más cuando es una decisión soberana del Parlamento, ¿no? Lo hace, yo creo que hasta más grave. Pero no oculta que él cree que tiene que ser David Johnson, lo dice durante la propia visita. No oculta que además deben de incumplir los compromisos que asumieron con la Unión Europea, y no oculta además que la deuda que el Reino Unido tiene con todo esto, lo dijo Trump en su visita, que yo pensaba que iba a ser un fracaso, pero así como celebro cuando los vaticinios salen bien, tengo que reconocer cuando salen mal. Claro. Vivimos un mundo muy impredecible, muy impredecible. Entonces, el contexto en el cual se da la asunción del nuevo primer ministro, gracias, me trajeron un vasito de agua, sí, una maravilla la casa. Para salvarla a todos, Juan. Poquito. En el contexto en que asume el nuevo primer ministro, es un contexto que aísla las relaciones de Estados Unidos no solo a un partido exclusivamente, sino a un sector, ahora mayoritario, pero a un sector de uno de los partidos. Es un tema complicado que creo que va a dificultar mucho la gobernabilidad del Reino Unido y eventualmente las relaciones bilaterales. ¿Cómo se puede leer esta nueva aparición de Johnson, en donde en el 2016, con la campaña del Brexit, parece como que tira la piedra y se esconde, sí, ¿no? Y deja rodar, ¿no? Deja que la rueda se vaya y luego vuelve a aparecer. Claro, porque le hace pagar todo el desgaste de la negociación, se respete o no se respete, a la primer ministra May, que de haber tenido los índices de popularidad más altos, bueno, de este siglo sin lugar a duda, pero este siglo es muy joven, pero de los últimos 25, 30 años, pasa a tener unos índices de impopularidad, pero sobre todo de incapacidad
de ejercer la función de gobierno, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese contexto interno británico, a ver, por primera vez en la historia del Reino Unido, nunca se lo habían hecho a ningún jefe de Estado. Se lo hicieron a su principal aliado, el presidente Trump. Cuando estuvo hace un mes y poco de visita en Londres, la reina le hizo la cena de gala que corresponde cuando las visitas son de Estado, son una por mandato, nada más. Además pueden ser oficiales, pero no necesariamente con el protocolo de Estado. Le ofrece una cena de gala real en el Palacio de Buckingham, a la cual no asiste ningún legislador de la oposición, ni liberales, ni socialdemócratas, que es una ala que se abrió del Partido Laborista, ni Laborista, que es el segundo partido en importancia. Le anuncian a la reina que no va. Pero la reina, que además reina pero no gobierna, pero a veces en el Reino Unido gobierna un poquitito más que reina, nunca se mete en los temas de política cotidiana. Ella, cuando ve que hay mayoría, invita, pero es una formalidad protocolar, al primer ministro se hace cargo del gobierno. Pero en este caso, la reina intervino porque se sintió... Es una dinastía que con el nombre Windsor tiene 100 años, pero con la tradición familiar más de 1000 años. Claro. Entonces la reina, cuando levanta la copa en el brindis por el presidente de Estados Unidos, dice: saludo, señor presidente de Estados Unidos, a todos mis invitados y a aquellos invitados que no se sintieron cómodos en venir. A ver, esta frase, que es muy dura, sí, en boca de la monarca británica es muy fuerte. Donald Trump no solamente hizo caso omiso, sino que respondió volviéndose a meter en política interna en pleno Palacio de Buckingham. Entonces, en el contexto interno del Reino Unido, creo que las relaciones se van a dificultar mucho. Trump ha elegido a un hermano gemelo, aún físicamente, y creo que es el único sector que va a ser interlocutor de los propios embajadores, diplomáticos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lees que se puede, digamos, parar Boris Johnson como primer ministro acerca de otro tema que nos convoca hoy también, Juan, acerca de los nuevos movimientos de refugiados y migratorios, ¿no? Bueno, acerca de eso, del contexto además regional de Europa y de otros países? Por ejemplo, Italia se ha parado con duras posturas acerca de las migraciones y los refugiados, ¿verdad? Claro, este es un tema... Yo tengo ya unas cuantas canas, pero yo recuerdo la literatura de mi juventud que describía los finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, como el desmoronamiento de los valores, de los códigos éticos, morales, fundamentalmente los apegados al sistema democrático. Esto fue escrito enseguida después de, por ejemplo, una novela de Orwell que se llama, curiosamente, 1984, que fue al revés, en Uruguay, donde empezó el proceso de transición a la democracia. Exacto. Pero la novela de Orwell, escrita enseguida después de los tratados de paz de la Segunda Guerra Mundial, los tratados de la novela de Orwell describe un mundo, bueno, después vino la serialeza, de ahí saca el nombre, Gran Hermano, ¿no? Claro. Gobernado por un personaje medio ficticio que no se sabía si existía o no existía, que dominaba todos los derechos individuales, personales, incluso tenía la capacidad de penetrar a los hogares y saber qué se discutía, un régimen de totalitarismo puro. Después vino Fahrenheit 751, que era la quema de libros y dueños de las casas. Toda esa literatura totalitaria del cambio de siglo y del final a mí me sonaba de joven como una cosa casi que aburrida por lo fantasioso. Por lo exagerado, se podría decir, en ese momento, ¿no? En la lectura. Y hoy a veces uno mira los noticieros y no hay mucha diferencia con... Por ejemplo, este ejemplo concreto, valga la redundancia, que acabas de citar,
En este momento se calcula que hay entre 60 balsas flotando en el mar Mediterráneo occidental, o sea, de Italia, de la península itálica hacia Oriente, llenos de refugiados sirios. La mayoría de la gente que huye, no es para dramatizarlo, sino por un tema objetivo. Son mujeres y niños, porque los esposos, cuando hay pocos lugares en la balsa, y ponen a su familia. Claro. Y se han ahogado muchos. Sí. Bueno, antes, no rescatar, no brindar ayuda humanitaria cuando se precisaba, traía aparejado necesariamente la penalización. Es decir, el genocidio era eso, era exterminar un pueblo y dejar que se muera sin socorrerlo. Hay varias organizaciones noruegas y una alemana, pero hay muchas más, ¿no? Pero las más importantes son 6 noruegas y una alemana, que se han dedicado al rescate de... Bueno, hubo un episodio bastante lamentable, aunque después no se levantaron cargos, pero la capitana del buque que entró a un puerto italiano salvando 200, del cual más de la mitad eran mujeres y niños. De nacionalidad alemana en este caso, estás hablando del caso concreto, ¿no? Nacionalidad alemana ella. Bueno, fue bajada esposada, amenazada de que se levantaran cargos, que finalmente no se levantaron, pero estuvo presa. Estuvo presa por salvar 200 vidas. Antes el delito era matar 200 personas, ahora el delito es salvar 200 personas. Pero esta última semana, el fin de semana más concretamente, allá se ve que los parlamentarios trabajan los fines de semana también, tanto Italia como Malta, que son los dos países que tienen puentes sobre el Mediterráneo occidental, puertos sobre el Mediterráneo occidental, pasaron una ley que considera que el rescate de los refugiados que se están ahogando en el mar Mediterráneo es considerado el delito de tráfico de personas. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es la esclavitud, que lamentablemente impera en pleno siglo XXI. Antes habían países de origen, países de tránsito y países de destino. Hoy, el tráfico de personas es el segundo delito de crimen organizado del mundo, que se acerca en un 10% anual al volumen de dinero que maneja el narcotráfico. Ese es el índice de crecimiento. Mientras que decrece el narcotráfico lentamente, va creciendo tremendamente el... Bueno, en ese congreso hubo algunas sesiones secretas donde escuchamos testimonio de gente que se había podido escapar, pero es un tráfico de esclavitud fundamentalmente para mujeres y niños y para trata sexual. Pero trata sexual bajo régimen de esclavitud, ni siquiera voluntario, que sería un tema preocupante, sobre todo en el caso de menores. Bueno, resulta que ahora se equipara a salvar 200 vidas que huyen para tratar de preservar su libertad y la continuidad de su familia con el delito de trata de personas. No solamente no se les condecora, sino que ya se anunció que, repito, Malta e Italia ya pasaron este fin de semana legislación, que las organizaciones no gubernamentales o empresas mercantes que no se dediquen a eso, pero que puedan rescatar, bueno, las empresas serán castigadas por este delito. Los directivos de las empresas o ONGs, que son la mayoría, organizaciones no gubernamentales, van a ser perseguidas legalmente, ellos y sus autoridades. Y la tripulación va a ser, se le van a levantar cargos en las cortes por trata de personas. Entonces yo digo, estamos viviendo una situación en Europa donde la noticia esta que hablábamos del Reino Unido hay que insertarla en este contexto. A algunas cosas nos hemos acostumbrado, porque esto ya tiene un par de meses
que ocurrió. Pero yo cuando veía estas noticias me ponía a pensar. Uh-huh. Yo me crié en un hogar, como casi toda la gente de mi generación, en Uruguay, donde todavía pesaba mucho. Mis padres se conocieron. Hay una carta muy bonita de mi madre donde dice que por eso se enamoraron, así lo pone, muy poquito antes de morir. Y entonces era un tema de conversación. Mi padre se alistó para ir de voluntario a la Segunda Guerra Mundial. Terminó la guerra antes que fueran los alistados uruguayos, pero más de un dirigente político uruguayo, el exdiputado Domingo López Delgado, el general Sereñi, mi padre. Hay una foto que están los tres desfilando juntos, uniformados. Bueno, era un tema muy fuerte, ¿no? La reacción contra el nazismo, etcétera. Como Francia, yo soy descendiente de inmigrantes también, mi abuelo era francés, mi abuelo materno. Bueno, como Francia, que sufrió la ocupación militar alemana, sí, puede tener elecciones para el Parlamento Europeo y ganar el partido nazi. Es una cosa. Mi madre murió hace menos de 2 años, pero si mi madre hubiera visto eso, no lo hubiera creído. Murió muy lúcida y no hace 15 ni 20 años, murió hace 2 años. Uh-huh. ¿Quién podía decirnos que en Francia iba a ser mayoría el partido nazi, cuando Francia, que fue el primer país en rendirse y vino la ocupación, el gobierno de Vichy, etcétera, pero salieron entonces todos los ciudadanos franceses en lo que se llamó los maquis, que eran como los partisanos italianos, los que fuera del ejército regular combatían contra el nazismo, y la gran mayoría de ellos perdieron la vida. ¿Cómo podemos pensar que en ese país podía ganar el nazismo? En España, después de un periodo de mucha consolidación de los partidos conservadores, fundamentalmente, no digo conservador despectivamente, yo tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos de mucha gente que integró el partido, el PP, el Partido Popular, que es el partido social cristiano, más bien conservador, que antagoniza, digamos, con el otro partido. Ahora ya se está polarizando, diversificando más la oferta electoral, como está pasando en todas partes del mundo. Pero cuando el PSOE recupera la mayoría, todavía tuvo un año de transición, nuevas elecciones, se le ratificó el mandato. Yo no estoy haciendo la apología, estoy describiendo la situación de falta de cohesión que hay en los sistemas políticos del mundo. Uh-huh. Entonces, yo veía ayer o antes de ayer un programa en televisión española de polémica entre la única coalición posible, que es de partidos de centroizquierda, izquierda, progresistas, algunos partidos nacionalistas, para poder formar mayoría en el Parlamento. Y los niveles de enfrentamiento eran tan grandes que yo no tengo más remedio que pensar que no es descartable, lo digo con la mayor prudencia posible, de que en España tengan que volver a haber elecciones sucesivamente porque nadie logra conformar las mayorías parlamentarias para que haya un gobierno permanente y no provisional en España. Claro, aparte de ese problema de conformación de gobiernos, parece ser que también aquellos, o sea, que están ganando lugar aquellos que levantan más altas las fronteras, ¿no? O que al menos quieren hacer notar que la frontera de acá para allá, de acá para este lado somos nosotros y ellos desde el otro lado, ¿no? Y eso parece ser un problema y lo advierten diferentes expertos en la materia, donde se están tomando medidas viejas para problemas, las mismas medidas para problemas que ya sucedieron, ¿no? Y creo que hay un fenómeno que es, por eso creo que las ciencias políticas van a tener que ampliar el rango de su espectro de estudio y de análisis, porque los problemas políticos ya no se pueden medir en el mundo, quizás en Uruguay tampoco, pero ya no se pueden medir exclusivamente por fenómenos ideológicos,
A ver, yo recuerdo los politólogos en que yo estudié en Estados Unidos y bueno, Huntington, que decía que a mayor nivel de participación interna de los partidos, mayor estabilidad del sistema democrático. Sartori, que hablaba de cómo se lograban las conformaciones de las coaliciones en Italia. Estamos hablando de Giovanni Sartori. Que era un teórico, ¿no?, de la política italiana. Claro. ¿Por qué se puede elegí, sí, claro. Por eso lo contextualizo, Juan. Bueno, gracias, sí. Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, elegí dos emblemas, sí, claro, así de los que se formó mi generación, Huntington en Estados Unidos y Sartori en Italia, puedo citar varios, pero bueno, pero estudiaban la política como una ciencia en sí misma. Hoy la política ha sido invadida de otros fenómenos sociales. ¿Alguien tiene duda, por ejemplo, de que un fenómeno que no tiene nada que ver con la política directamente, como el narcotráfico, pero que ha alterado los temas y los códigos en materia de seguridad, de integridad territorial de algunos países, etcétera, etcétera? Y bueno, no se puede estudiar política sin saber qué está pasando con el narcotráfico, qué está pasando con la droga. Los fenómenos culturales, así como el gobierno desgasta, a veces los sistemas políticos se desgastan. Y esto es lamentable. A mí me gustaría, no sé si ya estamos para redondear, Juan, sí. Cuando se pone en crisis el sistema democrático en Europa y sale fortalecido después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill dijo una frase que a mi juicio aplica muy bien ahora: la democracia es el peor sistema del mundo después de todos los demás, y por eso sobrevivió y se fortaleció, pero atraviesa cíclicamente, cada periodo de 15, 20 años, una crisis. Y hoy estamos viviendo una crisis del sistema democrático. Hay amenazas. Hay amenazas. Y se advierten claramente. Bueno, gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Nos reencontramos la semana que viene ya con el capitán del barco, en este caso, Alejandro Camino. Vas a estar junto a él en la habitual columna de los miércoles. Dale, estamos extrañando. Que pases muy bien, Juan, a recuperarse. Bueno, un abrazo muy grande, Diego, y disculpen por la tos a los amigos y a las oyentes, pero no quería faltar hoy. Muy bien, gracias, Juan. Arriba. Ya volvemos con La Mañana en Camino.